Gracias por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando sobre teatro. Hace muy poquito estuvimos escuchando hablar sobre títeres, sobre la trayectoria de la rana sabia. Y tenemos ahora a una iniciativa más nueva, Estudio de Actores, y damos la cordial bienvenida a Gonzalo Estupiñán. Él es actor, ha sido parte de la primera promoción de los tecnólogos del Instituto Superior Tecnológico de Cine y Actuación. Tiene innumerables papeles y también es parte de esto que significa Estudio de Actores. Bienvenido, Gonzalo, a este programa. Muchas gracias. Cuéntenos un poco sobre su trayectoria y el por qué está usted en el cine. ¿Por qué estoy en el cine? Bueno, yo estoy en el cine un poco, podríamos decirlo, por default. ¿Por qué? Porque yo, la verdad... ¿Quería hacer otra cosa? Realmente no sabía qué quería hacer, entonces empecé a estudiar administración y fue pésimo. Y no me gustó, entonces gracias a eso fue que probé con el cine. ¿Y eso sí le gustó? Sí me gustó. ¿Cinéfilo? ¿Le gustaba mucho ir al cine? Sí, claro. ¿Directores favoritos, películas? Bueno, en algún momento del proceso pedagógico yo consideraba que Kubrick era lo máximo. Ya, Stanley Kubrick. Después. Kubrick, Hitchcock, así, los clásicos. Me gusta mucho el trabajo de Fritz Lang, por ejemplo, Metrópolis, también lo que hizo en Estados Unidos, Murnau, claro, todos los directores del expresionismo alemán, me gusta mucho su trabajo. También, por ejemplo, Cassavetes, al menos en estas latitudes que oímos mucho del concepto cine independiente, Cassavetes es un referente. Así es. Evidentemente. Sí. ¿Y qué pasa con el cine latinoamericano en general y particularmente el ecuatoriano? Bueno, el cine latinoamericano habría que analizar, o sea, dependerá de la perspectiva de la que uno quiera analizar, porque por ejemplo... El cine latinoamericano, por ejemplo, en el caso de México, tiene cineastas que están muy bien ubicados en la industria, rankeados ya, ganadores de Óscares. Argentina con Campanella ganó un Óscar a la mejor película extranjera con El secreto de sus ojos. Y bueno, el Ecuador es como que está viviendo todavía una etapa emergente del cine, porque hubo como un silencio del cine de ficción bastante largo aquí, de alrededor de unos... Puedo estarme equivocando, obviamente, pero si no estoy mal, de unos 50 años. Bueno, con algunos casos aislados, diríamos así, ¿no? Películas que de alguna forma marcaron una época, La Tigra, bueno, algunas de estas. Pero este momento vivimos una especie de eclosión. Ahora nos encontramos con una cantidad de productores, con muchos actores, con directores, gente, guionistas, es decir, la gente se está preparando. Claro, o sea, por supuesto, hay películas que son súper importantes cuando uno habla de cine ecuatoriano, sobre todo de este silencio que hubo en el cine de ficción, que empezó con Dos para el camino de Jaime Cuesta en el 82, o sea, se volvió a hacer cine de ficción después de bastante tiempo con esa película. Posteriormente vino La Tigra, después vino Entre Marx y una mujer desnuda, Ratas, ratones y rateros, Sebastián Cordero. Y a partir de la década, o sea, del nuevo siglo, y con el advenimiento también de las tecnologías digitales, del DV, el abaratamiento, por supuesto, de la producción, porque antes se necesitaban unas cámaras gigantes, unos equipos complicados, ahora a veces casi con cámaras de video casero, ¿no? Bueno, digamos eso como una exageración, pero ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho y los procesos, sí, ahora con el HD. Lo digital también, por supuesto, ¿no? Con el HD y toda la era digital ha cambiado un poco los paradigmas también. Ya no es necesario inflar en 35 milímetros, ya las salas de cine cuentan con reproductores digitales, entonces es como que el panorama ha cambiado también. Eso ha ocasionado también de que haya habido mucha más producción aquí, el hecho de que se haya aprobado una ley de cine. Así es que es así durmiendo muchos años el sueño del olvido, ¿sí? Sí, eso también ha ayudado bastante a que la producción como que se incremente.
Bueno, este año ha sido particularmente difícil también. La parte económica. Por supuesto, el CNCine, el Consejo Nacional de Cinematografía, impulsó mucho la producción cinematográfica. Y este año ha habido recortes en todo lado. Creo yo que de alguna manera también esto tiene que servir para que los realizadores se replanteen un poco también, ¿ah? Llevar a replantearse las historias, los enfoques y también a entender que no podemos depender todo el tiempo del Estado para producir. Que puede ayudar, pero la dependencia además a veces no es tan favorable. ¿Por qué el cine ecuatoriano ha sido tan tremendista? Hablemos de Ratas, Ratones y de Rateros y otras películas que muestran solo el lado oscuro. No es que estamos hablando de la comedia estilo hollywoodense, ¿no? Pero ¿por qué se ha mostrado más el lado negativo de la sociedad ecuatoriana que aspectos positivos? ¿O solo tenemos negativos? Yo creo que la vida en sí es multidimensional. No todo es malo, no todo es bueno. Claro, pero el cine como que presenta el lado negativo. Con pocas excepciones. Sí, habría que también... lo que pasa es que, bueno, en las épocas en que se hizo La Tigra, Entre Marx o Ratas, estamos hablando de que era la única película ecuatoriana en su momento. Pero después también ha habido un seguimiento de películas que son duras, que muestran ese lado negativo. Bueno, el cine latinoamericano en sí es bastante heredero, por decirlo, del movimiento del neorrealismo italiano, que es un movimiento de la posguerra que un poco buscaba la reivindicación. La denuncia. La denuncia, la reivindicación de las clases oprimidas, y era un cine hecho por gente bastante pudiente. Entonces, de alguna manera, eso es algo que también pasó aquí. Una paradoja de alguna forma. Es una paradoja de alguna forma y claro, entonces tal vez por ahí las temáticas pueden tener una cierta resonancia, tal vez se parecen en algo. Como ha habido un mayor incremento en el volumen de producción, también ha habido un incremento en las temáticas que se abordan. Eso ya no es todo importante. Ha sido denuncia social, también hemos tenido comedia, o sea, más allá de... O sea, cuando uno intenta verlo desde la perspectiva muy purista e intelectual, creemos que tal vez esto sí sirve y esto no sirve, pero por ejemplo, ha habido, o sea, por ejemplo, de la película Tus espaldas de Tito Jara, es una película que en los círculos de cineastas le ven bastantes peros. A mí personalmente me gusta mucho cómo fue pensado el guión. Y no creo que todo tenga que reivindicarse con cifras, no creo que todo lo que haga más de 100,000 espectadores tiene que ser elevado por encima de lo que no lo logra, pero también el otro extremo puede resultar pernicioso. ¿Qué rol juega dentro de todo esto Estudio de Actores? ¿Para qué fue creado? ¿Hacia dónde va? Bueno, Estudio de Actores es una iniciativa fundada aquí en el Ecuador por León Sierra, que fue profesor mío en INCINE y después yo me vinculé a Estudio de Actores como alumno. Él la crea en el 2009. Él vivió muchos años en España, entonces siguió clases con Jorge Eines, que es un director argentino que vive en España, y él trae un poco la iniciativa acá. A la final también los procesos de creación se producen cuando uno trata de... Cuando uno encuentra un camino y trata como de transitar ese camino. O sea, León creó el estudio por un tema del teatro que a él le gustaba. ¿Y a quiénes está formando Estudio de Actores? ¿Cómo va desarrollándose? El estudio, ¿en qué sentido? Formar nuevos actores. Hacer de alguna forma o buscar nuevas ópticas, nuevas alternativas. ¿Lo hace o no lo hace? Yo pienso que sí lo hace. Por ejemplo, en el estudio se trabaja con textos clásicos. O sea, hasta ahora no hemos incursionado en el campo de nosotros de escribir, porque creo que es todo un proceso. Hay que dominar procesos antes de crear cosas nuevas. Por supuesto, y hay que prepararse. La dramaturgia teatral es
es bastante... O sea, yo le tengo mucho respeto a la dramaturgia teatral. O sea, yo escribo guiones para ficción y todavía no he escrito una pieza dramática para teatro. Yo he escrito para cine, entonces es todo un proceso. Entonces trabajamos con obras clásicas, por ejemplo. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, un poco para explicar esto tendría que explicar cómo funciona el método. O sea, los estudiantes se dividen en parejas, máximo en tripletas, y reciben una escena de una obra clásica. Por ejemplo, esta podría ser Un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. Y tienen que hacer su escena y la presentan 3 veces ante sus compañeros. De alguna forma replicando algunas cosas que hemos visto en televisión como Fama o alguno de estos estudios que han formado actores y actrices que después han dado excelentes resultados. En todo caso, estamos asistiendo a que hay inquietud. El cine, el teatro han vivido un resurgimiento en el Ecuador. Hay nuevas generaciones de actores, de actrices, de directores, de guionistas. Y esta es una iniciativa que nos parece válida, Estudio de Actores. Muchas gracias a Gonzalo Estupiñán y con ustedes seguimos luego de una pausa.